Bien, volviendo al inicio del comentario segundo, vamos a hacer unas precisiones en razón de lo que hay que leer entre líneas. Esto es una línea interpretativa, argumentativa, educativa y racionalizante para que entendamos el por qué se está dando este discurso, esta línea de ideas, así como la hemos iniciado desde el Emancipatio. Vamos a ver. Hay unas frases ocupadas por Gallo que nos podrían parecer intrascendentes, pero que nos deben de ser muy formativas y educativas. Cuando en el párrafo 7 del comentario primero dice: sin embargo, según la opinión general, ¿qué vamos a entender por la opinión general en términos de interpretar el derecho romano y las normas? Vamos a entender que se considera así, que se tiene como tal. Esta frase equivale a otra que voy a leer, que está más abajo, que dice: en el párrafo 8, también las cosas santas como las murallas y las puertas de la ciudad son en cierto modo de derecho divino. En cierto modo, esto es una especie de analogía. Ustedes tienen que investigar lo que es analogía, si no lo saben, para que tengan la precisión de qué es el contenido de esta frase. Y vamos con otra. Lo que es de derecho divino no pertenece a nadie, pero lo que es de derecho humano normalmente está en propiedad de alguien. Como les decía, es una manera de interpretar las cosas. Pero puede que no pertenezca a nadie, pues las cosas de la herencia, mientras no hay heredero, no pertenecen a nadie. Entonces, leer a Gallo indica que hay que entender no solo el contenido en el sentido directo de lo que está ahí, sino que se nos está llevando a algo específico en razonamiento jurídico, que es de lo que trata una de las partes de las funciones del derecho romano en la formación de los estudiantes de derecho. Ahora vamos a ir arriba. Voy a leer todo un párrafo largo. La primera división de las cosas distingue dos secciones, pues unas son de derecho divino, otras de derecho humano. De derecho divino son, por ejemplo, las cosas sagradas y las religiosas. Sagradas son las que están consagradas a los dioses superiores, religiosas las confiadas a los dioses manes. Pero propiamente tan solo se considera sagrado lo que ha sido consagrado por autorización del pueblo romano, por ejemplo, mediante una ley rogada a tales efectos o un senado consulto. En cambio, hacemos religioso un lugar por nuestra sola voluntad cuando inhumamos un cuerpo en un solar nuestro, siempre que las exequias del fallecido nos competan. Sin embargo, según la opinión general, en suelo provincial un solar no puede ser convertido en religioso porque en él la propiedad es del pueblo romano o del César. Aquí está una de las claves. Nuestra voluntad, siguiendo las normas jurídicas, tiene la capacidad de convertir algo o de transferir algo o de darle sentido diferente a algo, y así lo van a considerar los demás. ¿Qué quiere decir los demás a partir de mi voluntad? Quiere decir que las facultades jurídicas que el derecho en general le conceden a cada una de las personas abarcan la capacidad de transitar de una situación a otra,
de cambiar algo de una consideración a otra, y lo importante, de una situación jurídica a otra situación jurídica. Eso es lo que, para puntualizar, cuando se entierra a alguien, cuando tengo la facultad de enterrarlo en tiempos del derecho romano, se convierte en una cosa religiosa. Tenemos como la capacidad para la mentalidad romana de hacer de derecho divino unas cosas por nuestra propia voluntad. Vamos a extender un poquito esta idea. Dicen los antropólogos que tenemos la capacidad por nuestro espíritu de convertir en cosas, en lugares especiales. ¿Qué será algo especial? Por ejemplo, el lugar donde conocí a la que sería mi esposa de toda la vida, o el lugar donde me gradué, o el lugar donde estuve seguro de que cierta cosa cambió, o el lugar donde salvé mi vida. Esos lugares tienen en el sentimiento personal una calidad especial que los aparta de todos los demás que son simples cosas o simples lugares. Ese que el espíritu le otorga una calidad especial porque a mí me interesa, es lo que en el derecho estoy tratando de que se entienda, que Gallo dice que el hombre, el ser humano, puede hacer eso de acuerdo a las facultades que el derecho le da. ¿Por qué es esto importante? Porque en la Mancipatio estamos hablando de la capacidad del ser humano de transferir la propiedad que tiene de una cosa a otro. Esto es una cosa que a nosotros el hombre moderno nos parece muy común y corriente porque se está cambiando la propiedad muy seguido, muy normal, se hace en un volumen inconmensurable hoy a nivel planetario. Pero la trascendencia que nos enseña Gallo es esta. Tenemos, de acuerdo a lo que nos faculta el derecho, la capacidad de hacer cambios en el mundo jurídico que van a afectar el mundo social y el mundo económico. Y esa es la gracia, esa es la cualidad, esa es la gran importancia que el derecho romano nos imbuye, nos garantiza, pero sobre todo nos formaliza, nos lleva a entender jurídicamente unas cosas como los demás no las miran. Esto es lo que hace del abogado el que juridiza las cosas siguiendo un orden establecido, reconocido por todos los demás, aunque no conocido a profundidad por todos los demás. Vamos a poner un ejemplo. La mayoría de la gente en el tiempo moderno emite opiniones sobre las leyes. Leen la Constitución, leen el Código, leen una ley y creen entender. Pero solo el abogado, solo el que maneja estas categorías y cómo viene este desarrollo histórico, cómo estas palabras tienen un sentido antiguo y que aunque las palabras cambien, el sentido de la frase nos lleva a una comprensión específica de una realidad jurídica. Pero ¿cuál es lo importante de esto? Que la realidad jurídica, que solo conocemos los estudiantes del derecho, afecta, condiciona la realidad social, la realidad económica. Esto es una de las funciones del derecho. ¿Por qué? Porque el derecho fija realidades nuevas. El derecho dice hasta dónde sé, desde dónde sé. ¿Y esto qué quiere decir? Hasta dónde llega la propiedad, hasta dónde llegan mis facultades, hasta dónde puede actuar una persona, hasta dónde puede actuar una comunidad. Y esto es importante por lo que está pasando en la realidad actual de este país, de acuerdo a la crisis que está ocurriendo.
Las realidades cambian y las realidades son especiales. Hoy estamos en una situación de emergencia. Esta emergencia tiene que estar fundamentada en ciertos valores, en ciertos principios, priorizar qué es lo más importante, qué es lo que prima sobre las otras cosas por el momento y por lo que las personas consideran que es lo bueno para todos los demás. En eso estamos hablando de los valores y de los principios que nos rigen. En este caso se están contraponiendo dos valores que no se deberían de contraponer, sino que lo que debería de hacer es priorizar. Eso lo tenían muy claro los romanos y ahora son discusiones estériles. Por ejemplo, que si por mantener la salud y la vida de las personas tenemos que sacrificar los derechos humanos o las garantías constitucionales. No tiene absolutamente nada que ver una discusión de este tipo si manejamos el derecho como los romanos nos lo han indicado. En este momento, la situación es especial. En este momento, tenemos claro todos qué es lo que importa. No es que las otras cosas no importen, pero, y aquí viene lo importante, no es que esto va a operar para todo el mundo, no. Los romanos tenían la distancia muy clara ideológicamente entre justicia y equidad. Este punto es vital, ya lo hemos explicado en las clases presenciales, pero el punto es este. Hay una noción general de justicia y hay una noción general de equidad. Pero el punto es que la equidad nos lleva al caso concreto. Y solamente cuando vemos las condiciones específicas de la vida de las personas, de la situación de las cosas y el modo de transferir de una situación a otra en condiciones con requisitos y finalidades propias, que podemos valorar y podemos establecer las cosas como deben de ser en su dimensión real, actual y contextualizada en el tiempo y el espacio. Eso es lo que nos indica Gallo cuando nos dice estas frases a las que he estado haciendo relación. Y estas nos llevan a una palabra moderna que los romanos no ocuparon, que es la palabra estándar. ¿De qué estamos hablando con la palabra estándar? Que todos lo consideramos así, que es un rasero, un nivel en el que todos consideramos que las cosas están bien. No es que sea así, per se. Lo que pasa es que así lo consideramos. Por ejemplo, en este momento, la normativa dice que todas las personas al salir a la calle deben andar con una mascarilla. Hay personas que no lo necesitan. Hay personas que van a andar sin mascarilla. Hay personas que van a violar la ley. Pero ahí está el punto. El punto es este. Para que todos anden con mascarilla hay una razón. Hay una razón jurídica, hay una razón biológica, hay una razón de salud pública, hay una razón que sustenta todo esto. Entonces, la norma jurídica se fundamenta en las necesidades de la realidad. Que no lo quieran entender, que la gente diga yo no tengo dinero para comprar una mascarilla, que la gente diga yo quiero salir porque quiero aplicar mi libertad, y aquí es donde quiero hacer la relación de lo que ocurre con las personas que creen que su libertad está siendo violada porque, por ejemplo, por razones de salud se penetra a su casa. En muchas ocasiones, en el derecho romano vamos a ver, y aquí es lo que importa, cuando, y aquí es donde la equidad juega el papel importante, cuando prima lo privado y cuando prima lo público. Eso incluso hay una disposición constitucional. Es que no es que uno va a primar siempre sobre el otro, pero vamos a ver en cada condición, en cada situación cómo es. De esto se trata esta primera página. Eso que hay que leer entre líneas, lo que nos indica Gallo es cómo debemos entender las cosas dada la situación, dada las condiciones.
dado el cumplimiento de ciertos requisitos, a partir de ese momento la situación cambia jurídicamente, socialmente, económicamente. Bien, vamos a seguir adelante. En el párrafo 12, que ya hemos relacionado, está la parte importante de las cosas corporales y las cosas incorporales. Gallo empieza a manejarnos ciertos conceptos que se los voy a dejar a la investigación de ustedes y que están relacionados con disposiciones del Código Civil. Y entendamos una cuestión. Esto que van a leer aquí, los términos usufructo o servidumbre, que son instituciones jurídicas modernas, aquí está cómo se fueron delimitando históricamente y cómo se fueron consolidando hasta llegar a la noción moderna que tenemos nosotros en el código. Entonces, esto es lo que nos dice la génesis, el modo como se fueron formulando y reformulando y cómo cada concepto se fue depurando, cómo se fue perfeccionando hasta llegar a la modernidad, a tener un concepto claro de qué es usufructo o de qué es servidumbre y de cuántas clases de servidumbre hay. Esto es la importancia por qué nosotros leemos derecho romano. Bien, voy a avanzar en el texto hasta el punto de enlace de nuestra relación, del punto de origen. Estoy en el párrafo 18. Dice: existe gran diferencia entre la res mancipi y la res nec mancipi. En efecto, las res mancipi se hacen de otro en plena propiedad por la simple entrega siempre que sean corporales y por ello susceptibles de entrega. Así, si yo te entregara un vestido o una cantidad de oro o de plata a causa de venta, de donación o de cualquier otra causa, la cosa se hace tuya inmediatamente siempre que yo sea dueño de ella. En el mismo caso están los predios provinciales, de los que unos se llaman estipendiarios y otros tributarios. Esta también es una noción que deben investigar. Estipendiarios y provinciales. Aquí da una noción Gallo, pero tienen que investigar y profundizar. En el párrafo 22, res mancipi son en cambio las cosas que se transmiten a otro por la mancipatio, por lo que son llamadas res mancipi. Y esta es la clave. Hay cosas que las transferimos sin ninguna formalidad, con nuestro solo movimiento muscular. Pero hay otras que requieren de una ceremonia especial. Y esto es lo importante de lo que estoy diciendo. Cuando jurídicamente se considera en la capacidad de una persona, por la sola voluntad de él de hacer algo, y esas son las nociones que acabo de decir, por la venta, por la donación, y otras en las que es necesario una ceremonia jurídica, o sea, una formalidad jurídica especial. Y si no se hace esa formalidad jurídica especial, la transición no opera en la realidad, es nula jurídicamente y por consecuencia no afecta a la realidad social, económica. Bien. En el párrafo 24 se habla de un tercer nivel. Fíjense bien lo que estoy diciendo. Un tercer nivel de cómo se ejecuta formalmente en base al ordenamiento jurídico la transición de una situación a otra situación. Esto se llama la cesión ante el magistrado. ¿Por qué digo tercero? Porque en el párrafo 27 está la palabra nexus, que es algo que también tienen que investigar. Y aquí vamos a hacer una relación histórica. La primera manera
de cambiar cosas de una situación a otra, históricamente fue el nexus. Hablamos de ceremonia. La segunda manera es la mancipatio. Y la tercera, hasta este momento, es la sesión ante el magistrado. Entonces son 3 estadios, 3 momentos, 3 evoluciones. Primero, el nexus. Segundo, la mancipatio. Y tercero, la sesión frente al magistrado. Estas son las ceremonias que producen los efectos de derecho y sociales y económicos a los que me he estado refiriendo. Bien, ¿cuál es el punto? El punto es que esto va a terminar en el mundo moderno en una figura que estudiaremos después, que vamos a tener muy clara, que hoy se hace todos los días, que hoy está completamente delimitada, que se llama la tradición. Eso lo vamos a ver pendiente ahora, quedará pendiente ahora, pero lo que quiero que quede claro es que para llegar a la noción de tradición en términos modernos, comenzamos por el nexus, continuamos con la mancipatio y terminamos en esta fase del derecho romano con la sesión ante el magistrado. ¿Cómo se hacen formalmente transiciones de situaciones, de condiciones jurídicas de las cosas que afectan el mundo social y económico? Bien. En el párrafo 28 dice una cosa que parece clara pero que no lo es, hay que profundizar. Es evidente que las cosas incorporales no son susceptibles de entrega, pero mientras que las servidumbres prediales urbanas solo pueden transmitirse por cesión ante el magistrado, las rústicas en cambio también pueden serlo por mancipatio. La naturaleza de las cosas incide en algunas maneras, y eso es lo que indica el derecho romano, en qué formalidad se va a ocupar. Y eso es lo que dice en ese párrafo 28. Voy a poner un ejemplo moderno. La mayoría de la tradición, o sea, transferencia de propiedad moderna, se hace muy simple. Pero ciertos bienes requieren una formalidad especial. ¿Cuáles son? Los bienes raíces. Para hacer una transferencia de una propiedad, de un bien inmueble, no es una venta común y corriente. Tiene que recurrirse a las funciones notariales, hacer una escritura pública. ¿Y esto de qué se trata? Esto se llama solemnidad en tiempos modernos. Esta formalidad de la que he estado hablando, nexus, mancipatio, sesión ante el magistrado, tradición, tiene esta connotación. La palabra moderna de solemnidad quiere decir que para que ciertas transiciones operen, se requiere cumplir con ciertas solemnidades. A esta palabra moderna, como la entendemos, es a lo que hemos estado refiriendo con la transición, y por eso comenzamos hablando de la mancipatio en esta sesión que estamos trabajando. Bien, entonces la formalidad, la solemnidad, la transición de las cosas de un estado a otro estado jurídico y que tiene consecuencias en el mundo social y económico. Vamos a dejar aquí un punto. Y avanzando, vamos a hacer relación de una palabra, usufructo.
Lo que dijimos de que el usufructo únicamente es susceptible de cesión ante el magistrado no es una afirmación sin fundamento, pues aun cuando también se puede constituir por mancipatio reservándolo al transmitir la propiedad, sin embargo, en este caso, el usufructo no es en sí objeto del emancipatio, sino que el transmitirse la propiedad se reserva a este de manera que uno tenga el usufructo y el otro la propiedad. Modernamente hay que leer, y ahora vamos al Código Civil, hay que leer el artículo 568. Dice: se llama dominio o propiedad el derecho de poseer exclusivamente una cosa y gozar y disponer de ella sin más limitaciones que las establecidas por la ley o por la voluntad del propietario. Aquí en este artículo está mucho de lo que les he estado diciendo: la voluntad, la formalidad, los efectos jurídicos. Dice: la propiedad separada del goce de la cosa se llama mera o nuda propiedad. Artículo 569. La propiedad del suelo comprende la de las capas inferiores y la del espacio superior dentro de los planos verticales levantados en los linderos de la finca. Y el artículo 570. Las producciones del talento o del ingenio son una propiedad de sus autores. Esta especie de propiedad se regirá por leyes especiales, es lo que se llama la propiedad intelectual. Pero, ¿qué es lo importante de todo esto? Que el ser humano puede, basado en el derecho, descomponer espiritualmente y jurídicamente cosas que parecería que no se pueden descomponer. Si yo tengo la propiedad de una cosa, o sea, el goce exclusivo sobre algo, eso espiritualmente en una abstracción es un derecho pleno sobre la cosa. Lo que ocurre es que ese derecho pleno, yo, en base al derecho, lo puedo descomponer y desprenderme de una parte de ese derecho por mi sola voluntad, apoyado en el derecho, para que las cosas cambien. El usufructo es que yo, siendo el dueño de una finca o de una casa, le permito a otra persona vivir en una casa o trabajar una finca o trabajar una mina o trabajar un carro, cualquier cosa. Yo no he dejado de ser el dueño, pero la persona a quien se le ha cedido el derecho de trabajar, de vivir en esa cosa de la que estamos hablando, goza de una parte desprendida por mi voluntad, basada en el derecho de lo que esa cosa produce como bien. Como bien, la cosa como bien. O sea, ¿para qué sirve una casa? Para vivir, para habitar en ella. ¿Para qué sirve un sembradillo, una sementera? Para hacer cultivos. Entonces, con esta noción nos vamos a ir atrás en el mismo Código Civil y ahora veremos una noción que ahora espero que quede clara. Dice el artículo 560. Se llaman bienes todas las cosas que son o pueden ser objeto de apropiación y se dividen en inmuebles y muebles. La noción aquí es bien. Algunas cosas, porque nos producen alguna satisfacción, porque las necesitamos de la manera que sea. Y esto puede ser una caracola encontrada a la orilla del mar, y esto puede ser una piedrita que nos gustó, que nos encontramos en la calle, o esto puede ser el palito que encuentra un niño y lo recoge y con él su mentalidad trabaja y lo convierte en un arma, en un telescopio, en un fuete, en un látigo, lo que sea.
tu capacidad espiritual convierte algo, le da un sentido a algo, que es de lo que ya hemos hablado antes. Entonces, las cosas ahí están. Las cosas son cosas. Pero algunas cosas dentro del derecho las calificamos de bienes porque nos producen algo a nosotros. Y esto es lo que hace introducir las cosas en el derecho. ¿Cómo entran las cosas en el derecho? Como bienes. Y estos bienes, ¿por qué? Porque satisfacen necesidades humanas. ¿Y cuál es el principio del derecho que ya hemos mencionado en las clases presenciales? La utilitas. Hay cosas que porque nos provocan, nos dan una utilidad, esas cosas dejan de ser cosas como son, como lo son, como no dejan de serlo, y se convierten en el análisis jurídico en bienes. Eso es lo que está en ese artículo y eso es de lo que hemos estado tratando de establecer. Cómo considerando, viendo a la luz del derecho, las cosas, en este caso, las convertimos en bienes. Y una vez siendo bienes, podemos apropiarnos de ellas o desprendernos de la propiedad que por ellas tenemos. Y eso es todo el camino del que hemos estado hablando. Eso es una transición jurídica, mental, histórica, formal, solemne, como dijimos con la última palabra que introducimos, o estandarizada, que es la otra palabra que hemos relacionado, que son palabras modernas, pero que tenemos que ver cómo se ha llegado de aquella mentalidad romana juridizante a esta mentalidad moderna capitalista plasmada básicamente en nuestro Código Civil. Vamos a avanzar otro poco. En el párrafo 34 está otra noción, la herencia. La herencia es una cosa universal, es una concepción. ¿Cómo enlazamos con lo visto anteriormente? Cuando estábamos hablando de la primera noción del pater familias, cuando estábamos hablando del caput, cuando estábamos hablando del sui juris, estábamos hablando que él era el dueño de toda la familia. Y familia equivalía a todo el patrimonio en concepto moderno. ¿De qué estamos hablando como las cosas de contenido y que son comprendidas? Absolutamente todo. Es una totalidad. Una cosa universal es una totalidad. Y en esa totalidad hay cosas materiales, cosas corporales, cosas incorporales, derechos, servidumbres, usufructos, créditos, deudas. Todo eso es un mundo espiritual, juridizado. ¿Y este punto cuál es? Es el punto en el que la mentalidad humana y el derecho han dado la cohesión de conjunto, de sistema, a algo que no lo tiene por sí mismo, pero que eso ha sido la capacidad humana y jurídica de hacerlo. Un cúmulo de bienes, derechos y facultades se convierte en algo, lo que es una abstracción se convierte en una realidad jurídica, y esa es la herencia. Y eso es la noción de la herencia concebida como una cosa universal, o sea, como una totalidad. ¿Y cuál es lo importante? Que una totalidad de esa naturaleza se puede transmitir, porque estamos hablando de las transiciones. Y eso es el derecho de sucesión, que es toda una materia que ustedes van a ver, que es toda una asignatura muy complicada, de mayor importancia, en la que el testamento, por ejemplo, es donde dice se expresa la última voluntad del causante. Pero eso, ¿de qué se trata? De que antes de morir, una persona puede decir cómo ese cúmulo, esa totalidad de cosas, cómo pasa
al momento de su muerte a otra persona. Y si no lo hace voluntariamente, el derecho desde las 12 tablas establece las reglas cómo esa transición se va a dar con la relación llamada sucesión ab intestato o sin testamento. Entonces estamos viendo cómo las cosas incorporales, como las cosas corporales, tienen sus clasificaciones, tienen sus condiciones, tienen sus requisitos, tienen sus situaciones, tienen sus transiciones, y esto hace que el derecho cubra toda la realidad, toda la que le interesa. Las cosas las convierte en bienes y esa propiedad se puede descomponer y podemos hablar de nuda propiedad cuando yo soy el dueño de algo, pero otro es el que lo está utilizando, lo está usando, se está beneficiando de esa cosa. Y entonces aquí viene el sentido de lo que estamos diciendo. Las cosas se convierten a la luz del derecho en bienes. ¿Por qué? Porque producen beneficios, utilidades a las personas. Bien. Hay una noción final que es con la que quiero terminar esta sesión. Y es algo que ustedes van a encontrar. Lo voy a señalar en el párrafo 37, pero no es que comience a aparecer aquí. Está antes, pero porque quiero terminar, porque lo último que vamos a ver es el párrafo 37 del comentario segundo, y lo voy a leer. Lo mismo opinan los autores de la escuela contraria respecto a los herederos necesarios, porque según parece no hay diferencia entre que uno se haga heredero aceptando la herencia o que lo sea sin su consentimiento. Esto se explicará en su lugar. Pero nuestros maestros juzgan que la cesión de la herencia ante el magistrado realizada por el heredero necesario es nula. Este párrafo, que es eminentemente de derecho sucesoral, me sirve para una última noción del manejo jurídico que hacía Gallo. Y esto es lo que nos tiene que quedar claro como final de esta sesión. En derecho todo está en discusión. El derecho no es matemáticas. En el derecho 2 y 2 no siempre son 4. Eso es en las matemáticas. Hemos hablado de situaciones, de condiciones, de solemnidades, de transiciones, de formas, de formalidades. ¿Y esto qué quiere decir? Que las cosas cambian en la consideración jurídica de acuerdo a las épocas. Eso es claro. Las cosas cambian en el tiempo. Las cosas cambian debido a la mentalidad que se tiene. Pero en nuestro hacer jurídico, en nuestras discusiones y estudios, no todos vamos a estar de acuerdo. Y en ocasiones, como muchas veces lo van a ver leyendo a Gallo ustedes, dice los maestros de la escuela contraria o los maestros de mí, o yo opino. Y esto es lo que ocurre en el derecho y esta es la riqueza maravillosa del derecho que los romanos nos transmitieron. Nada es una verdad absoluta e inconmovible en el derecho. Siempre habrá un modo diferente, una variable que lo modifique, y un estudio más profundo nos llevará a una visión mejor de las cosas. Esto es la visión científica del derecho romano que debemos de aceptar. Que todo está en discusión, que la clave está en la fundamentación
en la argumentación y en la comprobación de las cosas, que nada es absoluto, y vuelvo a tomar la noción de justicia y equidad. En el derecho, más que lo justo, busquemos lo equitativo. Y lo equitativo es la justicia del caso concreto. En el caso del derecho en general, para interpretarlo, lo que hoy es, mañana no es, pero no solo porque el tiempo cambia o porque las condiciones cambian, sino que porque la percepción del hombre de derecho, al profundizar, ve unas condiciones o unas prolongaciones que no se vieron con anterioridad. Y esto es como el derecho evoluciona. ¿Y esto por qué digo que es científico? Porque pasando a la física, por ejemplo, damos un ejemplo. Al principio se creyó que la materia era de una manera. Desde tiempos de los griegos se planteó la teoría molecular, la teoría atómica, perdón, como una intuición. La física moderna, a partir de Galileo Galilei y los telescopios y los microscopios, llegaron a comprender situaciones como las células, las moléculas, los átomos. Y ahí se pudo haber quedado la cuestión. Pero ahora estamos hablando de partículas del núcleo y después de partículas más pequeñas que el núcleo, y así va profundizando el físico en el conocimiento de la naturaleza y para poder comprenderla y poder modificarla. La misma situación en el derecho. Profundizar en algo hasta llegar a donde la mente dé en el tiempo concreto que se está trabajando. Ese es el avance científico en el derecho, igual que en todas las demás ciencias. Esa noción de que el derecho es una ciencia es la que los romanos nos dejaron muy clara y que con el tiempo se ha perdido y se han discutido y se ha llegado a muchas deformaciones. Para concluir, comenzamos con el párrafo 119 del comentario primero. Terminamos esta sesión con la página 117. Estamos en el párrafo 37. Se han visto una cantidad de nociones. ¿Qué toca a los estudiantes en este caso? Leer y tratar de comprender no solo lo que dicen las palabras, sino que los sentidos de las frases y las evoluciones de las comprensiones de las instituciones. Y como una manera fácil, comparar lo que está aquí con las disposiciones del Código Civil. ¿Dónde pueden apoyarse para mejorar esta conexión? Pues ahí es donde sirve el texto del Tratado Elemental de Derecho Romano de Petit. Petit tiene esa sutileza que nos puede ir explicando. Ahí establecerá las relaciones entre nexus, por ejemplo, que hemos relacionado, con la mancipatio y la cesión ante el magistrado o pretor. Entonces, la clase es que yo voy a dar nociones, explicaciones, pero que los estudiantes tienen que hacer sus propias investigaciones y sus propias clarificaciones. Y lo que yo diga no es verdad absoluta. Cada quien va a ir formando su mentalidad propia basado en sus estudios y hasta donde lleguen sus alcances también. Esto es cosa de actitudes, pero también de aptitudes, de habilidades y capacidades. No somos iguales. La realidad no es igual, la realidad no se percibe igual. Entonces, ¿qué tenemos que tener claro después de esta sesión? Primero, todas las nociones que se han mencionado y todas las formas de comprender
todas las formas de evolucionar las instituciones, todas las formas que hoy, en la actualidad, tienen una concepción ya concreta, definida, conceptualizada, pero que va a cambiar. En estos 20 años del siglo XXI que hemos transitado han cambiado tantas cosas. El derecho de propiedad intelectual es una cosa fantástica. Se han creado personas casi y hablamos de algoritmos, que es una palabra que estoy aprendiendo, que estoy manejando. Hablamos de robots y hablamos de inteligencia artificial. Todo esto modifica la visión del derecho. Todo esto es ya visión siglo XXI del derecho. Todo esto es algo que está surgiendo y que está en proceso de cambio y a lo cual las generaciones como ustedes tendrán que darle la consistencia jurídica que el tiempo va a ir proporcionando y la profundización en el estudio va a ir aportando. Me voy a despedir, voy a cerrar la sesión con una reflexión. Lo que cambia a veces no cambia totalmente, siempre hay que ir al pasado para ver, para entender. Esa es la razón del estudio del derecho romano y por eso se ha visto esta dinámica en esta clase. ¿Qué tienen que obtener como resultado? No olvidemos que estamos preparando un material que servirá de base para hacer una prueba objetiva, que es el segundo parcial, que ya está próximo, será desarrollado a finales de este mes o principios del otro, pero eso ya, como van los tiempos, es muy rápido. Entonces, comprender conceptos, comprender transiciones, comprender interpretaciones, modo de ver las cosas y lo más importante, cómo se razona jurídicamente, cómo nos indicaron los romanos que es correcto razonar y manejar las categorías y concepciones jurídicas. Me despido por ahora. En la siguiente sesión vamos a dar una culminación a estas nociones dadas y entraremos a una noción muy interesante que es la que tiene una vigencia actualísima desde los romanos, que es la noción de obligación. Esa será la siguiente sesión, el centro de la siguiente sesión de nosotros. Tengan un feliz estudio y gracias.